Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es David Fabián Reyes Sandoval y me correspondió el voltaje número 5 del taller número 3 de circuitos 2. Lo que vamos a hacer el día de hoy es comparar un voltaje teórico con un voltaje simulado de algunos voltajes entregados en el taller. Entonces comenzamos con un voltaje de 15 voltios, que acá ya nos lo dan en voltaje RMS. Lo que tenemos que hallar es el voltaje pico a pico, que es 15 voltios por 2.8284, el cual nos tiene que entregar 42.24 voltios pico a pico. Entonces venimos acá al simulador, le damos iniciar y como vemos el voltaje pico a pico 42.17, un aproximado muy cercano. Después buscamos el voltaje pico positivo de que es dividir 42.24 dividido en 2, o sea el voltaje pico a pico sobre 2, que nos da 21.213 voltaje pico. Buscamos máximo, que nos da 21.09, un aproximado muy cercano. Después buscamos el voltaje pico negativo, que es el mismo voltaje pico positivo, pero 90 grados en negativo. Entonces, este nos da menos 21.21. Vamos a mínimo y nos damos cuenta que nos da menos 21.09. La frecuencia ya es entregada en el taller, que es de 60 Hz, que nos servirá para buscar el periodo, que es 1 sobre frecuencia, o sea, 1 sobre 60 Hz, que nos da 16.67 milisegundos. Entonces vamos acá a periodo y vemos que nos da 16.67 milisegundos, nos da el mismo valor de lo teórico. Después buscamos el tiempo positivo, que es 16.67 milisegundos dividido 2, que nos da 8.33 milisegundos. Entonces buscamos el tiempo positivo y nos da 8.39 milisegundos, un aproximado muy cercano al teórico. Y después el tiempo negativo, que es el mismo tiempo positivo, pero en la zona negativa. Buscamos, entonces nos damos cuenta que da 8.33 milisegundos. Y miramos en el simulador y vemos que efectivamente es 8.33 milisegundos. Nos da lo mismo que en el teórico. Entonces ahora pasamos al segundo voltaje. Lo que tenemos que hacer en este, ya que nos dan el voltaje en pico a pico, es encontrar primero el voltaje RMS. Acá nos dan un voltaje pico a pico de 339.46. Lo que hacemos es buscar primero el voltaje pico para poder hacer la fórmula del voltaje RMS, el cual dividimos el voltaje pico a pico en 2, que nos da 169.73, y este 169.73 lo multiplicamos por 0.707, que nos da 119.99 voltios pico. Entonces paramos la simulación y venimos y cambiamos el voltaje RMS. Entonces nos da 119.99. Entonces damos de nuevo a la simulación y vemos que ya la simulación ya está en marcha. Entonces, ya después de hallar el voltaje RMS, podemos comenzar a buscar el voltaje pico negativo y el periodo y el tiempo. Entonces vamos a primero a buscar el voltaje pico a pico para verificar que es correcto. Entonces como vemos acá es 337.33. Acá el voltaje nos dio 339.46, un aproximado muy cercano. Después miramos el voltaje RMS, que fue uno de los que hallamos. Como vemos acá, 119.74 voltios, que acá en lo teórico nos dio 119. Como vemos, también se puede medir este voltaje con un multímetro digital y análogo, que también nos da 119.98. Entonces nos da un aproximado más cercano. Después buscamos el voltaje pico negativo. El voltaje pico negativo, que es el mismo voltaje pico positivo, que nos da menos 169.73. Entonces lo buscamos acá en el simulador mínimo. Entonces acá en el simulador nos da menos 168.67 voltios, un aproximado muy cercano. Después tenemos la frecuencia, que ya es otorgada también por el profesor, de 60 Hz, y como en el circuito anterior, obtenemos los mismos tiempos de frecuencia y de periodo. Entonces vamos a verificar estos tiempos en el simulador. Entonces primero verificamos el periodo,
que nos da 16.67. Entonces nos da lo mismo que en la teoría. Después buscamos el periodo positivo, el tiempo positivo, que nos da 8.33 milisegundos. Nos da lo mismo que en la teoría. Y después buscamos el negativo, que se encuentra acá en el osciloscopio, y nos da 8.3 milisegundos. Entonces observamos que nos da lo mismo. Entonces pasamos al último voltaje del taller, que nos lo dan en voltios pico, 3.5 voltios pico. Acá entonces también tenemos que buscar el voltaje RMS primero para poder hacer la simulación. Lo que hacemos es multiplicar por 2 el voltaje pico para encontrar el voltaje pico a pico. Entonces acá vemos que nos da 7 voltios pico a pico. Este voltaje pico a pico vamos a dividirlo en 2 para encontrar el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo, que nos da 3.5 voltios pico. Y este voltaje pico lo vamos a multiplicar por 0.707. Entonces multiplicamos 3.5 voltios pico por 0.7, 707. Y este voltaje nos da 2.4745 voltios. Ese voltaje ahora lo vamos a ingresar en la simulación. Entonces ingresamos 2.4745 voltios RMS. Entonces le damos play a la simulación y como vemos ya entró a la simulación y también podemos verificarlo en el multímetro. Después hallamos el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo, que como ya les dije era que el voltaje pico negativo es el mismo que el voltaje pico positivo, teniendo en cuenta que el voltaje pico positivo ya no lo dieron. Queda menos 3.5 voltios pico. Entonces vamos a verificar los 4 primeros datos: el voltaje RMS, el voltaje pico a pico, el voltaje pico positivo y el voltaje pico negativo. Entonces venimos acá, el voltaje pico a pico 6.96 voltios, muy parecido al voltaje pico a pico encontrado. Después buscamos el voltaje RMS 2.47 voltios, que es el mismo voltaje encontrado en el teórico. Y después venimos al voltaje pico positivo, el máximo, en 3.48 voltios, que es muy parecido al entregado en el taller. Después encontramos el voltaje pico negativo, que nos da menos 3.48 voltios, también muy parecido al encontrado en el teórico. Después buscamos la frecuencia que ya es dada en el taller por el profesor, y esta nos ayudará a buscar el periodo, el tiempo positivo y el tiempo negativo. Como vemos, también tenemos una frecuencia de 60 Hz, o sea que tenemos los mismos tiempos que los dos circuitos anteriores. Entonces lo que vamos a hacer es verificar que estos tiempos están en lo correcto. Entonces venimos acá, le damos en periodo y vemos que nos da 16.67. Igualmente que en los dos anteriores, es igual que el teórico. Después buscamos el tiempo positivo, que nos da 8.33 milisegundos. Igual que en el teórico, igual que en los dos anteriores. Y después buscamos el tiempo negativo, que este nos da 8.3 milisegundos. Como vemos, se ha cumplido lo de teórico y simulado. Y como vemos, los errores son muy poquito. O sea, la diferencia entre valores son muy pequeños, teniendo en cuenta que es una simulación y un teórico. Entonces, espero haberle solucionado dudas, inquietudes, y muchas gracias por su atención.